Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy a todos y todas una muy cordial bienvenida de parte de Microbilis Argentina a esta nueva masterclass. Nos acompaña nuevamente, y tengo el gustazo de presentar a Roberto Ángel Meneghini. Ya ha dado varios cursos para nosotros, incluso con la UCSE también ha tenido un curso de varios módulos, así que hoy vamos a estar viendo un tema súper interesante que es la responsabilidad civil de las empresas de urgencias y emergencias médicas. Y organizamos con Roberto en hacerlo en dos partes, porque bueno, la temática a cubrir es bastante extensa, les voy a contar todo lo que vamos a estar viendo. Entonces recuerden que la clase es hoy y se repite el miércoles próximo a la misma hora por el mismo link de Zoom, ¿sí? Vamos a estar viendo emergencia y urgencia médica, conceptos, naturaleza jurídica, formas de contratación, obligaciones derivadas del contrato de servicio de urgencias médicas, obligación de acudimiento al lugar solicitado en tiempo y forma, eximentes, obligación de prestar asistencia médica, eximentes nuevamente, obligación de traslado para la asistencia al paciente y los eximentes, y bibliografía. Bueno, para quienes no conocen al doctor Meneghini, él es ex conjuez federal, especialista en responsabilidad civil médica, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, Facultad Católica de Derecho de Rosario, integrante del Departamento Jurídico, Área de Siniestros, Casa Central San Cristóbal, Sociedad Mutual de Seguros Generales, representante por la parte patronal en las discusiones paritarias del convenio laboral del personal del Jockey Club de Rosario, ex apoderado general para juicios de la Equitativa del Plata, Compañía de Seguros, Nativa, Compañía de Seguros, Reconquista, Sociedad Argentina de Seguros, encargado de Agencia Rosario de la Equitativa del Plata, y ha sido auxiliar administrativo de la Rosario, Compañía Argentina de Seguros. Bueno, Roberto, bienvenido. Bueno, Irene, muchas gracias la lectura de mis antecedentes, que me gustaría tener menos y menos edad también. Les agradezco realmente a todos los participantes y confío en que, bueno, esta pomposamente llamada masterclass sea más bien una suerte de charla entre nosotros, toda vez que toda pregunta y todo aporte, todo comentario, sin duda nos enriquecerá a todos. Al mismo tiempo, una vez más, el reconocimiento a Microjuris por haber confiado en mi persona para el dictado de este curso. El objetivo, o mejor dicho, la causa por la cual hemos elegido abordar este tema de la responsabilidad civil de las empresas de urgencias y emergencias médicas, radica, entre otras causas, porque este tipo de responsabilidad civil, dentro de lo que nosotros damos en llamar el microsistema de la responsabilidad civil médica, posee características que le son propias y que es muy importante conocer toda vez que ejercen o juegan un papel preponderante a la hora de determinar la existencia o inexistencia de débito reparatorio derivado de la responsabilidad civil médica. De suyo, que esta responsabilidad civil médica no escapa a la responsabilidad civil en general, en el sentido que para que aparezca responsabilidad civil es necesario la existencia de los 4 elementos indispensables. A falta de uno de ellos no habrá responsabilidad civil médica y consecuentemente tampoco obligación de reparar. Les recuerdo, muy a vuelo de pájaro, que los elementos que constituyen la responsabilidad civil en general, y no por ello escapa la responsabilidad civil médica y menos la responsabilidad civil de las empresas de urgencias y emergencias médicas, son el daño, la antijuridicidad, el nexo causal y el factor de atribución. No nos da, digamos, el tiempo de esta clase o de esta masterclass, como se la llama pomposamente, para abordar cada uno de ellos, sino que más bien nos vamos a adentrar en los temas específicos que hacen al tema de la responsabilidad civil de las empresas de urgencias y emergencias médicas. Y decimos que este tema que abordamos en el día de la fecha presenta características que le son propias por varios motivos. En primer lugar, en cuanto al orden o al aspecto crematístico, vale decir, al aspecto de utilidad económica
que persiguen las empresas, que de ninguna manera es antiético, ni mucho menos, sino que es lógico que lo persigan, pero muchas veces ocurre, no todas las empresas, pero muchas veces ocurre que ponen en la atención médica brindada en los lugares que les son requeridos, personal médico que no está especializado en emergentología y consecuentemente es más lógico que puedan llegar a cometer algún tipo de error respecto del cual pueda surgir el débito reparatorio respectivo por el daño habido. Además, también es importante destacar que en este tipo de ejercicio de la medicina, en este nicho del derecho médico, hay aspectos que hacen a la capacitación. Por supuesto que nosotros sostenemos que en este tipo de actividad médica, la capacitación es fundamental. Pero no por ello, obviamente, vamos a destacar que tampoco es importante la capacitación en otros nichos de la actividad médica. Lo que ocurre aquí es que la capacitación entendemos que debe ser brindada desde el inicio, que es el requerimiento del servicio, hasta el último eslabón de la cadena prestacional, que viene a ser el traslado del paciente hacia el nosocomio respectivo en procura de la atención integral y correspondiente en función de la patología que presenta. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a hacer una comparación, aunque las comparaciones tal vez sean odiosas, pero por lo menos creo que es lo suficientemente ejemplificadora. Una recepcionista en un consultorio o en una clínica, obviamente que tiene que estar capacitada para recibir al paciente que busca el servicio del médico respectivo, saber manejar el tema de las obras sociales o de las medicinas prepagas, cuál cubre el médico atiende o cuál no, pero haciendo la diferencia o la comparación con el tema de las empresas de urgencias médicas, hay que tener en cuenta, desde el punto de vista fáctico, que la persona que recibe el requerimiento debe necesariamente tener en cuenta que ya sea el paciente el que solicita el servicio o un familiar, está en un estado de nerviosismo tal, de suerte tal que también debe el recepcionista o la recepcionista de la pretensión del servicio saber preguntar acerca del mal que padece la persona a quien debe ser atendida, porque es muy común que se peque por defecto en el sentido de no determinar a ciencia cierta qué patología o qué eventual patología considera el requiriente padece, o por exceso, sosteniendo que se trata de un mal mucho mayor al real que está sufriendo. Consecuentemente, debe necesariamente tener una suerte de capacitación, por llamar de alguna manera, en el aspecto psicológico, con el propósito de saber preguntar y de esa manera determinar si se trata de una urgencia roja, una urgencia amarilla o una urgencia verde, como muchas veces muchas empresas clasifican la urgencia respecto del acudimiento al lugar que se le solicita. Y cuando decimos que el último eslabón de la cadena también debe estar capacitado, nos referimos, aunque parezca una verdad de perogrullo, al conductor de la ambulancia, porque no es lo mismo conducir un automóvil que conducir una ambulancia. Vale decir, si bien sin duda que la urgencia respectiva en procura de, ya sea en el primer paso, arribar al lugar que se pretende y en el último paso también arribar al nosocomio o al hospital público en el cual se le va a brindar asistencia, es necesario, obviamente, tener una capacitación en el manejo de la unidad en procura de no agravar aún más el problema con un choque o cosa por el estilo. Y en ciudades importantes, de más está decirlo, conocer a ciencia cierta los lugares con el objetivo de arribar en tiempo y forma con el propósito de brindar un buen servicio. De todas maneras, lo importante a destacar es que muchas de estas cuestiones relacionadas con el aspecto fáctico, o sea, el aspecto de la actividad específica de la empresa,
como el aspecto médico en cuanto a la capacitación, pueden resultar un elemento agravante del hecho, origen del cual se puede derivar una responsabilidad civil como un atenuante. Con lo que es importante analizar particularmente y específicamente los detalles de la cuestión fáctica en procura de determinar si se actúa como actor, fundándolo con el propósito de obtener un éxito en la demanda, o si se actúa como demandado con el objetivo de que se enhieste en una defensa válida para lograr un rechazo de la acción. Existe diferencia entre emergencia médica y urgencia médica, de manera tal que se menciona como emergencia médica la situación clínica que requiere una rápida atención porque existe un riesgo de vida inminente para el paciente, de suerte tal que, de no mediar asistencia, el desenlace puede ser fatal. Por caso, hemorragia importante, electrocución, pérdida de conocimiento sin recuperación, asfixia, convulsiones, etc. Esto nos lleva a que la emergencia médica, sin duda, es de las denominadas rojas, porque exige un acudimiento lo más breve posible en procura de lograr subsanar el objetivo o la patología que padece el requiriente. En cambio, la urgencia médica es la situación que requiere una rápida atención, pero no existe compromiso de vida al momento de la evaluación inicial, tales como traumatismos o caídas sin pérdida de conocimiento, heridas cortantes sin hemorragias profusas, quemaduras, etc. No obstante, no se debe dilatar la consulta ni el inicio de las medidas terapéuticas. En la generalidad de los casos, tanto la urgencia como la emergencia médica es prestada por la misma empresa. La diferencia, como dijimos anteriormente, radica en saber evaluar si se está frente a una emergencia médica que requeriría, obviamente, una mayor prontitud en la llegada, y en cambio una urgencia médica no lo es tal. Acá, haciendo un poco de raconto histórico, para quienes ya pasamos cierta edad, es importante destacar que hasta la década del 60, me animaría a decir yo, no existían empresas prestatarias de servicios de urgencia y emergencias médicas. Cuando algún paciente poseía un problema que requería una atención médica, su médico de cabecera era el que, una vez concluida su labor en su respectivo consultorio, salía con su propio auto a recorrer los domicilios de los pacientes para brindarle la atención respectiva. Y quien no tenía un médico de cabecera debía por sus propios medios, concurrir a un hospital público en procura de lograr una atención que le satisfaga y le solucione el problema que padecía. En la década del 60, fines del 50, pero más bien en la década del 60, comenzaron a proliferar estas empresas de urgencias médicas. Al principio eran empresas que se dedicaban al aspecto cardíaco exclusivamente, pero después cayeron en la cuenta que era más negocio o mayor utilidad ampliar el espectro de atención, y consecuentemente se llegó a atender prácticamente todas las patologías existentes. Hemos visto durante la pandemia que lamentablemente las empresas de urgencias médicas no daban abasto para atender a todos los pedidos, y en muchas oportunidades tardaban 48, 72 horas o 96 horas en llegar a destino, con el consabido inconveniente que ello acarreaba. De todas maneras, la actuación de las empresas de urgencias médicas, creo que es dable destacarlo, cumplieron un rol fundamental, porque no nos olvidemos que hasta que aparecieron las vacunas, sin duda los médicos que concurrían a los domicilios corrían serios riesgos de contagio, y no obstante ello actuaron correctamente. ¿Qué es el servicio de cobertura de emergencia o de emergencias o urgencias médicas? Nosotros lo conceptualizamos como el servicio de cobertura de emergencias o urgencias médicas es aquel por el cual el prestador se obliga, en primer término, y acá es importante, digamos, diseccionar el concepto para poder entrar a analizar cada una de las obligaciones
derivadas del contrato de emergencias o urgencias médicas. Es aquel por el cual el prestador se obliga, en primer término, a acudir al lugar requerido dentro de un radio geográfico predeterminado, en tiempo conforme la patología descrita por el solicitante, con el debido equipamiento humano y material acorde con la naturaleza de la prestación convenida. En segundo lugar, a brindar el servicio médico primario y, por último, al traslado del paciente con la correspondiente infraestructura médica en el móvil para su debida atención con el objetivo de la prosecución del tratamiento que amerita la dolencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta y si no, avanzamos con el tema de análisis de cada una de las obligaciones derivadas del contrato de emergencias o urgencias médicas. Bien. Sigamos entonces. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el contrato de servicio de urgencia o emergencias médicas? La naturaleza jurídica es un contrato de consumo y un contrato de locación de servicio. El contrato de consumo lo encontramos en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, que define: contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente o con una empresa de bienes o prestadora de servicios. Aquí hago hincapié porque es donde recae justamente el tema del contrato de servicios de urgencias y emergencias médicas, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goces de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para uso privado, familiar o social. Creo que no cabe duda alguna que el contrato de emergencias médicas recae específicamente en el artículo 1093 y consecuentemente esta normativa a todos sus aspectos. Ahora bien, la forma de contratación. La forma de contratación del contrato de urgencias o emergencias médicas puede ser en forma directa o a través de una estipulación a favor de tercero. En tal sentido, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, en fallo BDRM contra Stewart, Cecilia y otros, sostuvo: debe confirmarse la condena contra la doctora Stewart, que es responsable por su negligente desempeño profesional, y contra el Centro Gallego de Buenos Aires, que debe responder no solo como prestador de la cobertura de salud médico-asistencial debida a sus afiliados, sino además como estipulante a favor de dichos afiliados, artículo 504 del entonces Código Velezano, con Buenos Aires, Red de Emergencias, Agrupación de Colaboración y Ambulancias Aries, SRL, ambas promitentes de la atención de emergencias y urgencias domiciliarias de los afiliados al Centro Gallego. Estas últimas asumen igual responsabilidad en razón de la estipulación como promitentes frente a los afiliados al Centro Gallego, beneficiarios de la estipulación. Aquí, como vemos, se trató del Centro Gallego, que era una obra social, y se fue condenada tanto la médica que integraba el staff de la empresa de urgencias médicas, como el propio Centro Gallego, por entender que el Centro Gallego era el estipulante, sí, exactamente, el estipulante, la empresa de emergencias médicas, el promitente, y el beneficiario, el afiliado al Centro Gallego. O sea, como vemos, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, en este fallo obrante en la ley tomo 2003, sostuvo específicamente que está en presencia de un contrato de estipulación a favor del tercero. Antes de avanzar, y sin mencionar fallo alguno, hay que tener en cuenta que también, como forma contractual, la estipulación a favor de terceros se da en los casos en que se cubren zonas, lugares, como pueden ser shoppings, cines, embarcaciones, iglesias, clubes, etcétera, etcétera, todos bancos, compañías de seguro, todo lugar físico. Muchas veces el propio
dueño o el propio explotador o el propio organizador del sistema, espectáculos públicos, espectáculos deportivos, contrata con la empresa de emergencias médicas en beneficio de los clientes, de los espectadores, de los alumnos, de los deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta, tanto para quienes actúen como parte actora, como quienes actúen por parte demandada, que tanto el contratante, por caso un club de fútbol, como la empresa de ambulancia, por caso con quien contrató el respectivo entidad deportiva, son responsables ante el espectador que viene a ser el beneficiario del contrato de estipulación a favor de terceros. La primera obligación, recordando el concepto que dimos respecto de las tres tipos de obligaciones que asumen las empresas, es el acudimiento en tiempo y forma al lugar requerido. Aquí, antes de avanzar, porque como vemos en la imagen, consideramos la naturaleza jurídica de esta primera obligación como una obligación de resultado y una obligación sujeta a plazo esencial. Antes de entrar al acudimiento, al análisis de esta primera obligación, recordamos que en derredor de esta primera obligación de acudimiento en tiempo y forma al lugar requerido, existe una suerte de, nosotros damos en llamar, y permítaseme el término, una suerte de obligaciones satelitales en torno al núcleo de esta obligación principal, consistente en que el acudimiento en tiempo y forma significa que previamente hubo un requirente del servicio y consecuentemente también surge en la persona de la empresa de urgencias y emergencias médicas una obligación consistente, por ejemplo, en tener un correcto servicio telefónico de suerte tal que no tenga que esperarse mucho tiempo para lograr comunicarse y solicitar el servicio. Como decíamos anteriormente, que la persona a quien se le solicita el servicio esté debidamente capacitada como para solucionar el problema, o mejor dicho, recibir el pedido y solucionarlo en tiempo y forma, que no exceda o solicite datos totalmente, no digo improcedentes, pero totalmente raros o problemáticos conforme la solicitud que se formula, como puede ser el número de afiliado a la obra social, en qué fecha pagó la última cuota, o si se la descuentan, etcétera, etcétera. Detalles que en una urgencia, sin duda alguna, logran entorpecer el buen servicio, tanto para una parte como para la otra. Consecuentemente, hay que tener en cuenta todas estas suertes de obligaciones satelitales, como las denominamos, para analizar a la hora de determinar si existió o no responsabilidad civil médica, si se cumplieron o incumplieron no solo la obligación principal de acudimiento en tiempo y forma al lugar requerido, sino también si se satisfacieron todas las obligaciones que nosotros damos en denominar satelitales. Que no existe un número cerrado de obligaciones satelitales, sino que cada caso en particular será objeto de análisis y consecuentemente de determinación de esas obligaciones que giran en derredor de la principal obligación, que es el acudimiento en tiempo y forma al lugar requerido. Recordamos que la obligación de resultado es aquella en la que, aún puesto todo el conocimiento científico por parte del prestador y los recursos a su alcance, y acá hay que subrayar en la primera obligación recursos a su alcance, y conforme las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, genera débito reparatorio por el daño causado como consecuencia de la insatisfacción del opus obligacional consistente en la curación, alivio o mejoría del paciente. Este concepto está más referido al tema de la prestación médica en sí que a la primera obligación de acudimiento, porque podríamos decir que es la insatisfacción del opus obligacional consiste en la no llegada en tiempo y forma al lugar pretenso para brindar el servicio médico respectivo. Pero de todas maneras, lo importante a destacar es que, siendo una obligación de resultado, recordemos, el factor de atribución es objetivo y, como vamos a ver, los eximentes
son más limitados y consecuentemente deben ser tenidos en cuenta a la hora tanto de demandar como de contestar una acción incoada. Pero también, bueno, acá, a ver quién es, la Cámara Nacional en lo Civil Sala K, en autos TDMN contra LM y otro, Brantes en la ley tomo 2001E, sostuvo: corresponde responsabilizar a la empresa de emergencias médicas que no ha concurrido a la brevedad al llamado requiriendo asistencia médica de urgencia. En el caso, se produjo el fallecimiento del paciente, puesto que no ha cumplido con la obligación por ella asumida de concurrir con premura ante un llamado de este tipo. Y acá es concluyente la Cámara cuando dice: la obligación que asume la empresa de emergencia médica de concurrir con premura ante un llamado de urgencia es una obligación de resultado. En el caso, hubo una demora de más de una hora, falleciendo el paciente, bastando con el fracaso del objetivo perseguido para determinar su responsabilidad, pues el objeto de la prestación es la de asistir a la convocatoria con el mayor breve lapso con material y personal adecuado. O sea, aquí la Cámara, la sala acá, ha sido muy clara en la determinación jurídica de la obligación asumida, en la primera de ellas en concurrir al lugar solicitado, en el sentido que se trata de una obligación de resultado, con lo que nosotros agregamos que el factor de atribución es de tipo objetivo. Pero también, y esta es una de las características de la prestación de los servicios de urgencias y emergencias médicas, es que además de ser una obligación de resultado, en muchos casos es una obligación de las denominadas obligación sujeta a plazo esencial. Este tema de la obligación de sujeta a plazo esencial es una creación doctrinal, vale decir, no lo vamos a encontrar específicamente ni en el Código Verezano ni en el Código Civil y Comercial actual. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque ¿qué es una obligación sujeta a plazo esencial? Es aquella en la que su ejecución tardía no satisface el interés del acreedor, configurándose incumplimiento total del opus comprometido. Para dar una explicación más gráfica y que nos va a ilustrar más acabadamente qué es una obligación sujeta a plazo esencial, si usted contrata el servicio de un fotógrafo para la fiesta de los 15 años de su hija, para el día 14 de noviembre del 2022, y el fotógrafo cumple con mora, porque va el 15 de noviembre al día siguiente, sin duda que hubo una demora, hubo una tardanza por parte del deudor, porque concurrió 24 horas más tarde, pero esa tardanza significó incumplimiento total porque la fiesta se celebró el día anterior. Otro tanto que los doctrinarios ponen como ejemplo es el supuesto del requerimiento de un taxi para concurrir al aeropuerto en procura de tomar un avión y se concierta con el taxista que pase por el hotel el día 10 de diciembre a la hora 7 de la mañana. Y el taxista llega a las 12 del mediodía. Llegó 5 horas tarde, actuó con mora, pero esa mora es exactamente igual al incumplimiento total porque para nada le sirve a quien solicitó el servicio las 5 horas de demora. O sea, acá no habría interés moratorio ni cosa por el estilo, sino directamente incumplimiento total. Otro tanto, por supuesto, ocurre en los casos de las empresas de urgencias y emergencias médicas que en muchos casos, no siempre obviamente, pero en muchos casos la tardanza en arribar al lugar solicitado constituye un incumplimiento total, un cumplimiento con tardanza, con mora. Y así se sostuvo, a ver quién, la Cámara Nacional en lo Civil Sala B, obrante en Microjuris MJJ 71096 en Rudizal Colzones y en el Dial, en autos SBDN y otros contra RIC, se sostuvo: en lo que refiere a la llegada a tiempo para la prestación del servicio, único punto que se discute en lo que hace a la responsabilidad, o sea,
Como vemos, en el aspecto fáctico, origen de este proceso, lo que se discutía era si había llegado a tiempo o no a brindar el servicio. Y dijo, claro está que se trata de una obligación de plazo esencial, toda vez que el retardo en el cumplimiento de su objeto ha de equivaler a incumplimiento total. Lo que decíamos anteriormente, en el concepto que dimos de la obligación de plazo esencial. De aquí se sigue que se generará responsabilidad si queda demostrado que existe nexo de causalidad entre la mora y el perjuicio. O sea, es necesario que la parte reclamante, o sea, la parte demandante, pruebe acabadamente el nexo de causalidad entre la mora y el perjuicio. O sea, si la ambulancia llegó 4 horas más tarde de lo que se la solicitó, pero no fue la causa del perjuicio, porque el paciente murió a los 5 minutos de haber solicitado el servicio, de ninguna manera ahí habría nexo causal entre la demora y el perjuicio. Consecuentemente, el cargo probatorio del nexo de causalidad adecuado entre la mora y el perjuicio recae en cabeza del solicitante. Acá pusieron Bermeneguín y Roberto en un artículo mío acerca de la responsabilidad civil derivada del contrato de cobertura de emergencias médicas, obrante en la ley, tomo 2003A. Corresponde, y acá es importante esto, corresponde distribuir el grado de responsabilidad por la pérdida de chance del paciente de revertir un cuadro de paro cardiorrespiratorio, atribuyendo un 60% a la empresa de emergencias médicas, por cuanto la demora de 38 minutos en arribar al domicilio del paciente configura un claro incumplimiento de su parte. O sea, no es mora, sino es incumplimiento. Y un 40% a la obra social demandada, por cuanto la demora de 14 minutos para retransmitir el pedido de ambulancia es injustificable. O sea, acá tenemos un típico contrato de estipulación a favor de terceros, en el cual se consideró responsable tanto a la obra social demandada como a la empresa de servicios de urgencias y emergencias médicas. Pero se le aplicó distinto porcentual de responsabilidad y consecuentemente del monto indemnizatorio, sin perjuicio de la acción contra los dos y que después se arreglen entre ellos, ¿no? Pero le fijó distintos porcentuales. ¿Por qué? Porque la obra social demandada demoró, o sea, el pedido se formuló a la obra social y la obra social demoró 14 minutos en solicitarle a la empresa de urgencias médicas que concurriera al domicilio. Y esta última demoró 38 minutos en arribar, consecuentemente a ambos se les consideró responsables, pero por la pérdida de chance, bueno, que no es el caso acá analizar el tema de pérdida de chance, sino que porque no se consideró el perjuicio total como causa adecuada de la demora hora de la obra social como de la empresa de urgencias médicas. Y acá tenemos el tema de lo que hablábamos antes respecto de la necesidad de la capacitación de quien recibe el pedido de asistencia médica o de asistencia de urgencia. Y se sostiene aquí que si bien los elementos los obtuvo la Cámara Civil y Comercial Sala Primera de Córdoba en autos PHB contra Socorro Médico Privado Córdoba, obrante en microjury 108.522. Se sostuvo, si bien los elementos, la sintomatología, sobre las cuales se debe realizar la categorización del auxilio, y acá vemos que quien recibe el llamado debe categorizar el auxilio, o sea, clasificarlo en urgencia verde, urgencia amarilla o urgencia roja, de acuerdo a la sintomatología que le transmite el requiriente. Y sostuvo, si bien los elementos, síntomas, sobre los cuales se debe realizar la categorización del auxilio, de toda lógica, son provistos por el requiriente de la asistencia médica, su valoración, y acá entramos en el tema que hace la capacitación, dice, su valoración a los fines de efectuar finalmente su categorización es responsabilidad de la empresa médica que recibe la comunicación telefónica, la que cuenta con la capacitación e información técnica a tales efectos. Pues no es razonable, y acá constituye una suerte de atenuante de responsabilidad en la persona de quien solicita el servicio, al decir,
pues no es razonable pretender, como obviamente lo debe haber invocado la empresa de urgencias médicas en su defensa, pues no es razonable pretender que el usuario de dichos servicios establezca o siquiera conozca la diferencia entre uno u otro arquetipo de prestación, máxime ponderando la turbación que caracteriza este tipo de circunstancias. Y volvemos a lo anterior. Lamentablemente, o es una realidad, que quien solicita el servicio a mayor urgencia o a mayor gravedad de la patología que presenta el paciente o el requirente, mayor será la turbación, el nerviosismo, la falta de determinación exacta del problema que lo aqueja y consecuentemente no se puede pretender, como dice este fallo, que sea el que solicita la prestación quien determine la gravedad del caso, sino justamente quien recibe el pedido deberá estar debidamente capacitado para poder, a través de preguntas o de comentarios, etcétera, etcétera, determinar, clasificar la urgencia y proceder en consecuencia. Ahora bien, como sostuvimos anteriormente, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de este tema respecto de los servicios o de la recepción del llamado, de la pretensión, de todo lo demás que comentamos? Pueden hacer comentarios o preguntas que deseen, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sigo, Irene? Sí, parece que no hay preguntas. De todos modos, al final de la charla podemos hacerlas, no hay problema. Sí, sin Sí, duda. sí. Como yo siempre digo, si no hay preguntas es porque fue muy claro o muy oscuro la exposición. Porque o entendieron todo o no entendieron nada. Claro. No, Bueno, yo acá, creo que vas bien. De todos modos, acá acá preguntan que cuánto es el tiempo, dicen que se entiende, que cuánto es el tiempo correcto, pregunta Andrea. Bueno, el tiempo correcto está en función de lo que analice quien recibe el llamado, obviamente. De todas maneras, hay un decreto, bueno, ahora yo no recuerdo, del año 80, no recuerdo el número, pero después se lo puedo conseguir. Hay un decreto de la provincia de Buenos Aires que establece, creo que con buen criterio, que las empresas privadas de urgencias y emergencias deben tener ambulancias, pero no le fija el número. Y en ese sentido creo que es acertado, porque no le fija el número en función del número, de la cantidad de afiliados que tengan, sino que le exige una cantidad de ambulancias de manera tal que puedan llegar a los distintos lugares que se pretenda brindar el servicio en el plazo de 15 minutos. O sea, como vemos, en otros casos podría decir que si tiene 1000 afiliados debe tener 100 ambulancias o 50 ambulancias, cualquier número, digo. Sino acá no le determina específicamente y no le limita el número de unidades para brindar el servicio, sino que determina que deben ser un número tal que puedan arribar en el plazo de 15 minutos. De suyo que los 15 minutos es el máximo en los supuestos de urgencia, pero si se trata de que alguien llama por una gripe, obviamente que no va a surgir responsabilidad civil si llega a las 2 o 3 horas de la recepción del pedido, porque no hay ningún tipo de emergencia importante como para que llegue a 15 minutos. Pero potencialmente tienen que tener en la provincia de Buenos Aires la cantidad de unidades suficiente para poder arribar en 15 minutos al lugar donde es requerido. Bueno, avanzamos. Como decíamos anteriormente, la primera obligación derivada del contrato de servicios de urgencias y emergencias médicas, yo estoy repitiendo permanentemente urgencias y emergencias médicas, pero bueno, es para reafirmar el concepto. Roberto, una consultita. ¿El decreto que mencionaste es para el ámbito público o también privado? No, es tanto para el ámbito público como el ámbito privado. Pero en la generalidad de los casos, en el ámbito público, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, pero me parece que ocurre en la mayoría de las jurisdicciones, el ámbito público se limita a brindar servicios
en caso de accidentes de tránsito, ferroviarios, de delitos como pueden ser bueno, homicidios no concurren, heridas, cosas por el estilo. Pero patologías cardiológicas, ese tipo de cosas, aquí en la provincia de Santa Fe, la actividad pública no lo brinda. En caso de que sean requeridos, les responden que deben concurrir al prestador o al hospital público, pero no concurren a los domicilios. De suerte tal que, aunque la provincia de Buenos Aires, ese decreto sea tanto para la actividad pública como para la actividad privada, en la actividad pública no rige porque no brindan ese servicio. Bueno, volviendo al tema eximente, como decíamos anteriormente, la primera obligación derivada del contrato de servicio de urgencias y emergencias médicas era una obligación de resultado y nos adelantamos a sostener que siendo una obligación de resultado, el factor de atribución era objetivo. Es por ello que el eximente, en el caso de incumplimiento de la obligación primera, es la fractura del nexo causal y no la falta de culpa o falta de prudencia o pericia por parte del obligado. Y así se sostuvo en la Cámara Civil y Comercial Sala Primera de Córdoba, en autos Basqueto Carina contra emergencias médicas integrales, obrante en Rubizal Curso, se sostuvo. Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra la empresa de emergencias médicas a raíz de la muerte de su padre y atribuyéndole responsabilidad por la pérdida de chance o curación o supervivencia ante el cumplimiento tardío de la asistencia domiciliaria requerida, toda vez que, y acá viene el eximente, valorada las constancias de autos, no se advierte que haya demostrado el nexo de causalidad entre la tardanza de la accionada, de 46 minutos aproximadamente, en asistir al afiliado, de chance de su curación. En suma, no existe relación de causalidad en la tardanza injustificada de la demandada y la pérdida de chance de supervivencia. Repárese que el artículo 1739 del Código Civil y Comercial prevé la reparación de la pérdida de chance en la medida en que la contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador, lo cual significa que el legislador se ha preocupado por el énfasis que debe tener este presupuesto, nexo de causalidad, aun cuando de pérdida de chance se trate. O sea, aquí, si bien existió una demora, como dicen, de 46 minutos, esa demora no fue la causa adecuada del fallecimiento del paciente y por ende mal puede sostenerse que se enestó tal mora en el cumplimiento en la causa adecuada y obviamente faltó uno de los elementos que integran la responsabilidad civil y fue rechazada la demanda. También se sostuvo la Cámara Nacional en lo Civil, Sala B, en autos Irizarry, Rubén contra Kierman, Edgardo y otro, que corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados de la muerte del hijo de los actores debido a las lesiones sufridas al ser atropellado por un ferrocarril, ya que no existe prueba respecto de la causalidad adecuada entre dicho suceso y la demora de la emergencia. Y la causalidad no se presume, sino que es presupuesto ineludible. En este caso, surge desde su lectura, el de los actores fue atropellado por un tren, la ambulancia tardó en arribar al lugar, pero obviamente el paciente falleció a consecuencia de las heridas sufridas y no como derivado de la demora, y por ende tal demora de ninguna manera se pudo haber constituido en causa adecuada del daño habido. No sé si hasta ahora quiere hacer algún tipo de preguntas, porque para no entrar en la segunda obligación. Déjame ver que había un comentario de Verónica Agüero, dice: nosotros llamamos al servicio, además de tardar, porque analizaron las patologías
Invocaron que no trasladarían a la persona porque como el señor, según el médico, tenía fiebre y no contaban con protocolo COVID, indicaron que llamáramos al 107, que esto ocurrió en Corrientes, capital. Y el 107 indicó que no correspondía ya que la empresa contaba con un servicio privado. Al final el señor fue auxiliado por un compañero en un remis hasta urgencias de un sanatorio. Bueno, Sí, no, sin duda, es sin un duda caso. Ujú. podría haberse reclamado ahí una suerte de daño moral por la actitud asumida por la empresa en función de la forma o la conducta desplegada frente a un típico caso que era necesario llevar a cabo la atención médica respectiva, de suerte tal que considero que podría haber responsabilidad civil en tanto y en cuanto obviamente se prueben los cuatro elementos constitutivos de la misma. Pero de todas maneras, el daño tal vez, no sé cómo terminó el tema, pero tal vez el daño no sea un daño material o un daño patrimonial, sino un daño extrapatrimonial por lo que le significó al paciente y, ¿por qué no?, a sus familiares una suerte de desdicha, de afección espiritual digna de ser resarcida frente a esta conducta de la empresa de urgencias y emergencias médicas. Sí. Después O Fernando sea, consulta, hace una pregunta un poco abierta, pero dice, ¿qué rol cumplen las obras sociales y el plan médico obligatorio? bueno, tampoco me quiero extender mucho en el tema del PMO, del plan médico obligatorio, pero hay que tener en cuenta que el plan médico obligatorio es un piso de servicio, vale decir, no es que es un techo, de suerte tal que por encima de las prestaciones detalladas en el plan médico obligatorio, permanentemente la jurisprudencia está creando patologías que deben ser admitidas, aunque no estén específicamente detalladas en el plan médico obligatorio. Consecuentemente, entiendo que el servicio de empresas de urgencias y emergencias médicas, si bien deben tener en cuenta el listado de las patologías previstas o contempladas en el PMO, en el plan médico obligatorio, de suyo que puede existir algún otro tipo de patología no contemplada en ese listado y que necesariamente la empresa debe atender y debe brindar. De todas maneras, me estoy adelantando un poco, el problema también está en que una particularidad, y ya estamos avanzando en la segunda obligación, una particularidad que presenta el servicio de urgencias o emergencias médicas es una serie de características que le son propias porque el médico llega a un lugar donde no es su hábitat natural, porque no está en su consultorio, cuenta con elementos materiales muy limitados, un electrocardiógrafo, no puede llegar a llevar a cabo análisis de sangre, no puede en generalidad de los casos llevar a cabo diagnóstico por imágenes, o sea, se debe limitar prácticamente a la respuesta que le dé el paciente, quien muchas veces ante el temor ser sincero, le puede ser internado y no quiere serlo, los familiares muchas veces se contradicen entre sí o se contradicen con el paciente, el médico emergentólogo no conoce la historia clínica, es la primera vez que ve a ese paciente, o sea, hay un cúmulo de elementos que rodean la atención médica que hacen que se eniesta en la generalidad de los casos como atenuantes de la responsabilidad, aunque en otros también se constituyen en agravantes y consecuentemente tanto pueden actuar según la magnitud de la actitud galénica desplegada, se pueden constituir tanto en agravantes para la parte, o mejor dicho, que invoque la parte actora, como atenuantes invocados por la parte demandada. Esta es otra de las características muy importantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar si existió o no responsabilidad civil médica. Bien, la segunda obligación es brindar asistencia médica primaria y es una obligación de medios, sin duda, no obligación de resultados. Y la obligación de medios es la que, puesto todo el conocimiento científico por parte del prestador
y los recursos a su alcance, conforme las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, en el cumplimiento de la primera obligación, no genera débito reparatorio por el daño producido como consecuencia de la insatisfacción, total o parcial, de la segunda obligación consistente en la curación, alivio o mejoría del paciente. ¿Y acá por qué hablamos de dos obligaciones dentro de la obligación de medios? Porque la primera de las obligaciones es la que debe poner el prestador médico en procura de lograr el cumplimiento, valga la redundancia, de la segunda obligación, que es la curación, alivio o mejoría del paciente. Y la obligación de medios funciona de manera tal que, aún insatisfecha la segunda obligación, curación, alivio o mejoría del paciente, si se demuestra que el prestador puso toda su diligencia, prudencia y pericia para lograr el objetivo, aunque no lo logre, no generará responsabilidad civil. Pero aquí, y es muy importante destacarlo, es que juega un rol fundamental las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. Y cuando decimos circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, me detengo a sostener que, referido a la eventualidad o a la coyuntura de persona, opera o debe aplicarse este concepto o esta idea, tanto cuando decimos persona, nos referimos al paciente, al operador médico, porque volvemos a lo mismo. Si analizamos las circunstancias de persona desde la óptica del paciente, puede ocurrir que no le diga toda la verdad al médico, que no le diga cuál fue, por ejemplo, por caso, el grado de colesterol que sufrió o que padece y que tuvo un análisis 15 días antes y no se lo diga o se lo disminuya, que no le diga que es un paciente cardíaco, que le oculte que es fumador, que le oculte que bebe mucho alcohol, etcétera, etcétera. Esta es una circunstancia de persona a tener en cuenta. Y en cuanto al médico, porque no supo preguntar, porque no ahondó en estudios, porque es muy común los supuestos de dolores de pecho, que puede ser tanto un problema gástrico como un problema cardiológico, y el médico opta por uno de los dos y yerra en el diagnóstico y consecuente genera un daño. Y de tiempo, volvemos a lo mismo. Si llegó en forma y tiempo al lugar donde debía prestar el servicio, y de lugar, por último, como ya adelantamos anteriormente, puede ocurrir que no sea el lugar óptimo, porque no se olviden que es muy común que este servicio se brinde tanto en domicilios como aún en la vía pública. Una persona que se desmaya en la vía pública y es atendida, no se sabe si es un problema cardiológico, si es un problema de un accidente cerebrovascular o que es un problema de una mera lipotimia, etcétera, etcétera. Yo creo que, siendo la hora 19, podríamos cortar acá, Irene, y aceptar cualquier tipo de preguntas y comentarios porque me interesa de sobremanera. El doctor Chung creo que quiere hacer algo. A ver, ha habido más comentarios. Un minutito que voy para atrás. Perfecto, perfecto. ¿Te parece bien, Irene, cortar acá Sí, y sí, seguir me parece bien. Ya todos están al tanto que se trata que de seguimos el miércoles y cumplimos claro, la hora? el miércoles Cumplimos la hora. próximo. Bueno, hay comentarios, un poco apoyando lo que ya venías diciendo, que muchas veces en la mayoría de las empresas, aparte de demorar, no cuentan con profesionales médicos en sus unidades, ¿no? Hace poco hubo un fallo donde se condenó una empresa por la muerte del paciente y a la postre el que fue no era médico. Sí, lo conozco el tema. Sí. Bueno, en Facebook también estuvieron, no me acuerdo en qué parte fue, que claro, yo no sé en qué parte es que hacen el comentario, pero calculo que tiene que ser con ese caso de una demora importante que finalmente llamaron al 107, porque hablan de abandono de persona, ¿no? Sí, eso ya nos metemos en el tema Claro, de la parte penal, pero sí puede haber abandono de claro. personas, obviamente. Viste, Obviamente puede, porque el hecho de aconsejarle llamar al 107 no significa que le haya dejado al paciente en manos de otro prestador, sino que tan solo está indicando que se dirija a él, pero sin claro. saber a ciencia cierta
si va a recibir la respectiva atención correspondiente. Seguro. ¿Qué pasa en el caso de aquellos profesionales que no cuentan con matrícula para ejercer en la jurisdicción? Es muy común en la provincia de Buenos Aires que tengan matrícula nacional, o sea, son médicos pero no están matriculados. Dice. Sí, el problema es el siguiente, vale decir, la no matriculación, o mejor dicho, la matriculación constituye, tal vez esto va a dar origen a discusiones, pero constituye un cumplimiento de tipo administrativo. El médico es médico una vez recibido y se lo matricula por una exigencia de una disposición legal respectiva. Si no está matriculado y actúa con impericia, con negligencia o con culpa, sin duda, matrícula o no, la matrícula no lo exime ni la no matriculación no lo responsabiliza. De todas maneras, bueno, puede llegar a determinarse que la no matriculación constituye una suerte de presunción o como indicio que genere una prueba presuncional de su falta de diligencia o de su falta de pericia. Sí, puede ser, pero de todas maneras habrá que probar que medió imprudencia, negligencia o impericia de su parte, aparte valga la repetición, aparte de no estar matriculado, porque, reitero, una cosa es la matriculación y otra cosa es la recertificación de la especialidad. Son dos cosas diferentes. O sea, la matriculación hace a estar inscrito en un colegio, en un círculo médico o en una asociación médica, etcétera, etcétera, para recaudar, para pagar, etcétera, etcétera. Mientras que la recertificación tiene un aspecto científico, vale decir, la recertificación sí es importante porque hace a la especialidad. Si un médico en las jurisdicciones donde se exige recertificación quinquenales o decenales, no sé los años que se dispone, sin duda que la falta de esa recertificación pueden estarse en una presunción mucho más seria que la falta de matriculación, porque una es un aspecto burocrático y otro es un aspecto científico. ¿Me explico? Claro. Lo importante sería una norma general que exigiera a las empresas que los médicos que concurren sean especialistas en emergentología. A mí me consta que la Universidad de Buenos Aires tiene la carrera de emergentología. Es fundamental e inclusive se me ocurre, yo no vi el plan de estudios, pero se me ocurre que deben tener un gran componente de aspectos psicológicos, porque como dije anteriormente, el interrogatorio en este tipo de servicio es fundamental. Sin duda alguna es de una importancia trascendental porque del mismo surge, o mejor dicho, puede surgir la exactitud o la corrección en el diagnóstico. Como dije anteriormente, el médico carece de una serie de elementos que en otros casos no lo tiene, y además, en la mayoría o muchos casos, el tiempo le urge, o sea, tiene que decidir sobre la marcha en tiempo, no digo récord, pero en mucho tiempo. Además de ello, hay muchas obras sociales que se quejan de exceso de internaciones y consecuentemente los médicos que actúan en las ambulancias tratan por indicaciones de sus superiores evitar internaciones porque les significa un costo a la obra social. Hay una serie de elementos que giran en torno, que a lo mejor están entre las sombras, no aparecen muchas veces, pero que son una realidad y que constituyen agravantes o atenuantes de esta actividad específica que hace al servicio de urgencia. Bueno, también recuerden que el paciente debe ejercer su derecho de exigir exhibición de matrícula, ¿no? Al ser atendido, ¿Su derecho de qué? de exigir exhibición de matrícula al ser atendido por cualquier profesional, ya sea emergencia o no, ¿no? Consultorios o lo que sea, digo, como una medida también. Además del decreto que menciona la asistencia dentro de los 15 minutos y el llamado al 107, desde un celular a veces deriva a una central a cientos de kilómetros y en otros casos envían a policía a constatar si es veraz o no el pedido y recién ahí piden ambulancia. ¿Hay algún protocolo en cuanto a la cadena de asistencia, comenzando con la comunicación? No, un protocolo, yo no conozco ningún protocolo específico contenido en normas hacia al aspecto fáctico. Es decir,
si se prueba a través de que hay jurisprudencia bastante plural, en el sentido que si la comunicación resulta tardía, si la comunicación no es buena, si la comunicación se altera, si se exigen demasiados requisitos en la comunicación, sin duda que constituye un agravante o un indicio muy importante que provoca la presunción de responsabilidad, porque, como dijimos anteriormente, forma parte de esas obligaciones satelitales respecto de la obligación nuclear de acudir en tiempo y forma al lugar solicitado. Consecuentemente, hace al aspecto fáctico. Acá la cuestión fáctica, la cuestión de los hechos, constituye un elemento sumamente importante, y no nos olvidemos que tampoco exige norma alguna la grabación de la llamada, pero a través de la empresa de telefonía respectiva que atienda, se puede obtener la demora en la respuesta, hasta la grabación de la misma, qué requisitos se le exigieron al requirente, etcétera, etcétera, que hacen todo al buen o mal servicio de la empresa de urgencia. Muy bien. Después aquí dicen, o sea, siempre uno como médico está en condiciones de reclamar el cumplimiento adecuado de horarios estipulados, y ni decir de no estar equipadas correctamente las unidades, ¿no? Sí, sin duda, pero corre el riesgo de quedarse sin trabajo, sin duda, pero sí, obviamente. Vale decir, exageremos un poco para clarificar el tema. Es como si a un cirujano en un sanatorio le dan un bisturí que no tiene filo. ¿Vale? ¿Qué hace? Se va, no opera, lo exige. Sin duda que el médico tiene que exigir los elementos básicos que hacen a la prestación, y sobre todo al tipo de prestación, porque hay empresas, por ejemplo, que tienen ambulancias equipadas para urgencias cardiológicas o cardíacas, y otras empresas que no, o en su defecto tienen ambas unidades móviles, y según la solicitud envían una ambulancia u otra ambulancia. Acá también en Rosario hay una empresa dedicada a urgencias pediátricas. Consecuentemente, debe estar lo suficientemente equipada para brindar una atención médica acorde a la solicitud que se solicita. De todas maneras, también, por ejemplo, en la década del principios del 90 o fines del 80, si ustedes recuerdan un poco, para los que son un poco más, tienen más años, las ambulancias eran chatas, eran bajas, eran muy, muy bajas, entraba la camilla prácticamente justo y quedaba muy poco espacio, no iba un acompañante al lado del paciente, perdón la comparación, una suerte de porta ataúd, ¿no? Iba ahí. Después se entró a analizar que era necesario y se exige que la ambulancia pueda llevar una silla atrás, para que no solo pueda ir acompañado, sino porque determinadas patologías se agravan si se lo acuesta al paciente. Consecuentemente, debe tener una altura tal, la caja, llamémosle de alguna forma, o el habitáculo posterior de la ambulancia, que permita el ingreso del paciente en una silla de ruedas, porque acostarlo, yo no sé cuál es la patología que se agrava estando acostado, pero hay patologías que se agravan estando acostado, y consecuentemente se le exige que deba llevar el paciente sentado en una silla de ruedas. Como ustedes ven, bueno, la ciencia médica evoluciona tanto que también evoluciona el aspecto técnico fáctico. Seguro. Vamos con la última. ¿Cómo Que no? tiene que ver justamente con esto que hablabas del acompañante, ¿no? Dice, buenas tardes, muchas veces se niegan a efectivizar el traslado del paciente por no haber familiar o persona que acompañe en la ambulancia. ¿Hay algo que avale este proceder? O sea, perdón, la pregunta es... Que muchas veces se niegan al traslado del paciente porque no tiene quien lo acompañe dentro de la ambulancia. Si hay algo que avale este proceder, pregunta. Vale decir, es más un análisis en cuanto al aval de aspecto científico que jurídico, en el sentido que si el paciente necesita un acompañamiento, puede llegar a demostrarse que hacerlo sin él puede constituir un agravante
y respecto del cual se exima en la empresa. Pero si no, no es un requisito sine qua non que tenga que tener un acompañante, porque no surge de ningún lado. Vale decir, la empresa tiene que llevarlo sí o sí, como sea, para el mejor tratamiento acorde a la patología que presenta, pero si el acompañante no lo va a mejorar ni lo va a empeorar. Por supuesto que un acompañante, desde el punto de vista anímico, va a ser mejor ir con un acompañante que ir solo, pero si tuvo un infarto, no creo que se agrave el infarto por tener acompañante o no tener acompañante, o sea que no podría negarse la empresa a trasladar al paciente en el caso de que no tenga un acompañante. Me parece que no tiene sentido. Acá, por ejemplo, nos pasó, echa un poco de luz, Elvio, en los casos en donde se requiere que vayan sentados o puestos de costado, que es para evitar cualquier broncoaspiración con su propio vómito, por ejemplo, ¿no? Ahí. Agradecemos el ejemplo porque así se ve más claro. Chiquitos, cosas por el estilo, niños. Exacto. Bueno, ahí volví a poner el link, que es un formulario en línea muy breve, donde uno pone simplemente la charla en la que participó para solicitar el PowerPoint o certificado de asistencia si así lo requieren. Así que ahí lo puse nuevamente. Los esperamos el miércoles que viene. Roberto, te agradezco muchísimo la charla, como siempre muy claro, muy dinámico y mucha prudencia, que siempre viene bien. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Recuerden que es el mismo link al Zoom de hoy, ¿sí? De todos modos, les vamos a mandar un recordatorio para que no se olviden. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos y les agradezco la paciencia de haberme escuchado. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias.